de la hipófisis, exactamente de la hipófisis. Importancia, fumadora, 40 cigarrillos al día, imagínense 2 paquetes al día. Sin antecedentes patológicos conocidos. Y tenemos antecedentes, bueno, ha sido remitido al servicio de urgencias por el estado neurológico que tenía, había un deterioro del estado neurológico. Estaba estructurosa, que ha presentado posteriormente mayor deterioro del estado de conciencia. La familia de la paciente ha referido que previamente ha tenido un síndrome constitucional. ¿Qué es el síndrome constitucional? No es lo que ha notado, le ha llamado la atención a la familia cuando han recordado los datos. Y fíjense que ha perdido 10 kilos en los últimos 3 meses. Además, ha notado como otros síntomas acompañantes del cuadro. Las puestas de las teóricas ya están abiertas. Si quieren salir, también pueden salir. Bueno, entonces, hay una característica que en este paciente no hay poliuria o inicia de hasta 10 litros de agua al día. Es importante, ¿no? Y existe el riesgo de consumo de bebidas frías en las semanas previas a la consulta y el interior del estado neurológico. ¿En qué pensaríamos primero? ¿Diabetes? Lo primero que pensaríamos es diabetes, porque sabemos que la clase de hoy es neurohipófisis, vamos a decir diabetes. Pero al principio no, fíjense, pérdida de peso y la sintomatología de hiperglicemia, entonces sospechamos que va a ser una diabetes tipo 2 y que sea complicado, una complicación aguda. Puede ser por la edad, más una aceptación diabética o un estado hiperglicémico. Más sospecharíamos por una diabetes tipo 2, no tanto así de principio. Lo primero que se nos queda es eso. ¿De acuerdo? Pero cuando nosotros veamos un paciente con el deterioro del estado conciencial, tenemos que ver diagnósticos diferenciales. ¿Qué causa deterioro del estado de conciencia? Si estamos en un paciente en el servicio de urgencia, ¿en qué pensarían? Primero, traumatismos, un traumatismo craneoencefálico. ¿No? Pero no tenemos antecedentes de ninguna caída, etc. Y además el examen físico no lo vamos a seleccionar. Entonces, una de las causas de pérdida de conciencia o deterioro de conciencia agudo sería un traumatismo craneoencefálico. Otra causa. Glicemia baja, hipoglucemiasmo. Ya. ¿Pérdida de volumen sanguíneo? Ya puede ser, también sí puede ser, pero no existe un deterioro masivo un deterioro importante agudo del estado de conciencia. El paciente va a estar en shock, pero aquí hay dos causas que sí. Causa metabólica, ya cuando hablamos de causa metabólica, ahí estamos hablando de niveles de glucosa. Que puede haber hiperglicemia, como lo que habíamos sospechado, que lo primero que podríamos pensar es en eso, o también una hipoglicemia. ¿No? Muy raro, pero la hipoglicemia que ocasiona el deterioro de esta conciencia. Puede ser una paciente que ya esté diagnosticada de diabetes y su familiar no sabe que ya se está poniendo insulina o que estaba tomando sulfoniluria, es una opción. Pues no, ahí está. Causa metabólica. De las metabólicas también, lo que el doctor menciona, alteraciones de los electrólicos, principalmente el una hipernatremia severa que va a ocasionar deterioro del estado neurológico. Tenemos 3, otra causa más. ¿Qué más pensarían? Piensen, doctores. O
sacudan la cabeza, porque choquen esas neuronas. Sé que están de hambre, pero no hay que enseñamos nosotros que ya nos pasamos a toda neurología. Lesiones ocupantes intracerebrales, bien doctor. Estamos hablando de lesiones ocupantes intracerebrales, puede haber tumores, puede haber abscesos, que esté presión ahí dentro y que lo pueda transferir el padre equivale, pues va a ocasionar un deterioro importante. ¿Sí? ¿No? Muy bien, ¿qué más estamos hablando por ahí? Nada más. ¿Qué es el objetivo después? ¿Qué dijo? Casos de pérdida de conciencia. La deshidratación grave que ocasiona una causa metabólica, pero no tan importante para el deterioro Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre el síncope y la hipotimia? En este caso hay un deterioro continuo del estado de la conciencia. Pero no está bien, no diagnóstico diferencial frente a ese paciente. Otra causa es cuando encontramos signos meningios, causas infecciosas, doctores. ¿Perdón? No solamente una meningitis, una encefalitis, puede ser cualquier tipo de infección, puede ser viral, puede ser bacteriana, puede ser micótica. ¿No? Y volviendo a los eventos, enfermedades vasculares cerebrales, las isquémicas, las hemorrágicas. ¿No? Eso. Una hemorragia subaracnoidea, fisiocuarta, es bien importante que vamos a hacer. Entonces, cuando nosotros veamos un paciente con deterioro del estado de conciencia, deterioro del estado neurológico, de nuestra cabeza tiene que volar todos esos posibles diagnósticos. ¿No? Eso no se olvide. Cuando ustedes vean y van a tratar, van a emergencias, ¿no? Por curiosidad, cuando yo era estudiante en mi grupo, íbamos el tercer año a la emergencia a ver qué es lo que hay. A ver si nos quedamos a hacer guardias, porque te dejan. ¿Eh? Siempre aprendes cosas interesantes. Entonces, lo primero que podríamos sospechar en este paciente es que sea una diabetes tipo 2 descompensada. Pero, como estamos ahora en el capítulo de neurohipótesis, vamos a hablar de diabetes insípida. Pero no se olviden que hay varios diagnósticos que ustedes tienen que pensar en el momento de evaluar a su paciente. ¿No? Entonces, cuando hablamos de diabetes solamente hablamos de frecuencia de incremento de la frecuencia de la micción, de la cantidad de la micción. Ya se habla de diabetes mellitus, ya porque está relacionada con el azúcar, con la glucosa. En el caso de la diabetes insípida, nada tiene que ver con la glucosa. Bueno, sí tiene que ver, ¿no? Para calcular la salud, etcétera, pero no es el agente causal, en este caso de la polinesia. Entonces, recordando, hemos visto el gráfico en la anterior clase, recordando la hipótesis, esto ya lo ven desde el primer año, la primera clase de histología vemos la parte anterior y la parte posterior, que pues sirve de almacenamiento de las hormonas que se van a sintetizar a nivel del hipotálamo, ¿no? Tanto en el núcleo supraóptico y para la vesicular tenemos la ADH y los que van a migrar a través de las células nerviosas, los ácidos para ir a almacenarse y llegar a la glucosa. ¿No? Entonces, en este caso, específicamente vamos a hablar de la hormona antidiurética, también conocida como APB, ADH o vasopresina, ¿no? Su secreción va a ser pulsátil y de acuerdo al ciclo, pero esto no es constante. Y va a ir cambiando la secreción, va a ser un cambio continuo, de acuerdo a la sensibilidad de los hormonoreceptores que va a tener ahí y de los vasoreceptores que vamos a tener en los glóbulos que tenemos en el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, hay un cambio constante, de acuerdo a la hormonalidad que tiene nuestro cuerpo. A través de eso se va a liberar la hormona antidiurética. ¿De acuerdo?
Dentro de sus funciones, la antidiuresis, como su nombre lo indica, va a aumentar la permeabilidad del agua en el túbulo colector. Por lo tanto, vamos a tener concentraciones de orina y dilución en su volumen. ¿De acuerdo? Cuando nosotros tenemos alteraciones en la liberación o en la producción de la hormona antidiurética, vamos a tener las dos entidades patológicas. Una que va a ser el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, y por otro lado va a estar la diabetes insípida. ¿No? La regulación osmótica, que es bien importante, que se va a manifestar a través de la retención de agua libre de solutos y lo que nos va a ocasionar una disminución de la osmolaridad plasmática, ¿no? Una homeostasis. Pero ¿qué es lo que pasa si vamos a tener una alteración de aquí? Esta homeostasis va a estar alterada, vamos a tener alteración de la osmolaridad. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a tener dos que lo mencionaba anteriormente. La vasoconstricción también forma parte del mecanismo o función de la hormona antidiurética y se une a los receptores de D1, del músculo isovascular. La hormona antidiurética va a tener 3 tipos de receptores, incluso según algunos autores tiene hasta 8 tipos de receptores donde van a ir a actuar. ¿De acuerdo? Entonces, uno de estos va a ser el D1, que va a estar en el músculo liso y a través de eso va a ocasionar la vasoconstricción. Esto va a aumentar la resistencia periférica y la resistencia, ¿no? Cuando se utiliza en dosis A. ¿De acuerdo? Hablando de farmacología. Y también va a actuar en el balance de la urea, aumentando la permeabilidad de la urea en el túbulo colector medular. Y esto va a ocasionar que se va a mantener el gradiente osmótico necesario para la concentración de la urea. Cuando hablamos de diabetes insípida, podemos tener alteración a nivel de la hipófisis o neurohipófisis como tal, o a nivel del riñón. Existen dos tipos de diabetes insípida, ¿no? La nitrogénica y la central. Sus mecanismos reguladores ya hemos mencionado a través de la osmolaridad. Tenemos los osmoreceptores que van a ser muy sensibles a cambios mínimos. Y por otro lado también los vasoreceptores que habíamos mencionado a través de la regulación de la presión y del volumen. Un tercer mecanismo que se va a hacer, lo que va a activarse ante el aumento de la osmolaridad, ¿no? Hay situaciones especiales donde cambia la fisiología. Estamos hablando de los adultos mayores y en el embarazo. Estas situaciones son distintas. ¿No? Los adultos mayores va a disminuir el agua corporal total, va a disminuir lo que es la tasa de filtración glomerular y vamos a tener alteraciones hidroelectrolíticas. También ese mecanismo de detección de la serie disminuye en los adultos mayores. Por otro lado, en el embarazo vamos a ver que va a haber un incremento del volumen plasmático, por lo tanto va a haber tensión de la osmolaridad plasmática y va a desplazar el lugar hormónico. Son situaciones especiales que debemos tomar en cuenta, que cambia la función de la ADH. Entonces, esta hormona va a ir a actuar en dónde? Entonces va a ir a actuar en el túbulo colector, específicamente en los receptores B2. ¿De acuerdo? Estos receptores son proteínas G acoplados y lo que van a ocasionar va a ser la liberación de las acuopolinas tipo 2. Por lo tanto, a ver, la cuestión de acuerdo así a grandes rasgos. Hablando específicamente ahora de la diabetes insípida, esta va a ser una alteración del equilibrio de líquidos causada por una peractitis cabrera. No específicamente va a producir una expresión de y la característica es que va a haber liberación de cantidades importantes de orina, pero esta va a ser bilirrubina, ¿no? En los adultos la probabilidad se va a reducir como un nivel de 24 horas mayor a 50 ml kg. Sí.
Dentro de lo que corresponde a su epidemiología de la diabetes insípida son raras, uno por cada 25.000 pacientes en el caso de la diabetes insípida central, y generalmente ocurre una diabetes insípida central transitoria después de un tratamiento quirúrgico a nivel elevado, ¿no? Principalmente una cirugía superficial, por un adenoma de hipófisis, por un tumor en la región. Vamos a tener una diabetes insípida transitoria que se puede hacer después. Hay un cambio de acuerdo, primero diabetes insípida, luego pasa un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética y se vuelve de forma basal a la normalidad. Dentro de lo que corresponde a las capas. Puede haber diferentes lesiones a nivel de hipófisis, uno que puede ser en el tallo, puede haber una compresión del tallo y se va a ocasionar las operaciones, ¿no? Como la diabetes insípida. Podemos tener compresión por lesión tumoral en la parte posterior de la hipófisis, de la neurohipófisis, por un tumor, un adenoma posterior, que va a ocasionar liberación de la hormona antidiurética y también podemos tener alteraciones. Puede haber una alteración a nivel de las neuronas, a nivel del hipotálamo, que va a ocasionar una diabetes insípida central, o podemos tener degeneración a nivel de la neurohipófisis, por lo tanto no va a haber un buen almacenamiento de la hormona antidiurética. Entonces, a cualquier nivel estructural de la hipófisis puede ocasionar una diabetes insípida. Ahora, dentro de las causas como tal, podemos tener, en el caso de la diabetes insípida central, adquiridas y congénitas. Dentro de las adquiridas tenemos cualquier enfermedad granulomatosa. Cuando hablamos de enfermedades granulomatosas, neurosarcoidosis, histiocytosis X, inclusive la tuberculosis que puede ocasionar, ¿no? Lesiones tumorales, cualquier lesión tumoral que se encuentre en la región celular, en la adenohipófisis, te van a ocasionar, ¿no? Desde hablamos de linfomas, craniofaringiomas, o metástasis de alguna otra. Las infecciosas, meningitis, encefalitis, toxoplasmosis, que habíamos mencionado que son etiologías del deterioro en el estado de la conciencia, que van a ocasionar diabetes insípida, y algunas vasculares, el síndrome de Sija. ¿Se acuerdan qué es el síndrome de Sija? Apoplejía hemorrágica después de un parto. ¿Qué Por después de un parto traumático. ¿Qué? Ya, que te va a ocasionar Apoplejía una hemorrágica isquemia después de un parto. a nivel de edad, Y posparto. una encefalopatía hipóxica también te puede ocasionar y algunos aneurismas que se pueden complicar. Dentro de lo que corresponde a las enfermedades congénitas tenemos la holoprosencefalia, los defectos craneoencefálicos de la línea media que no se han formado bien, y tenemos mutaciones en la hormona antidiurética. Esta puede cambiar su estructura, un aminoácido puede cambiarse, por lo tanto esa hormona ya no es funcional. Y el pronóstico es malo porque el neonato ya tiene alteración de este tipo. Entonces no se lo diagnostica de una forma inmediata y el paciente puede llegar a fallecer a horas de la vida, porque ya hay alteración congénita. ¿De acuerdo? Y dentro de las nefrogénicas que nos causan son similares, porque hay infecciones, infiltraciones, y algunas otras operaciones. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para la diabetes insípida? Tenemos la diuresis de más de 3 litros en 24 horas, pero hemos mencionado que es de más de 40-50 ml por gramo. En el caso de los niños, hablamos de 6.6 ml por gramo hora, ya no hablamos día, en el caso pediátrico. La orina diluida, clara, opaca y osmolar, con una osmolaridad menor a 250 miligramos. Esa es la característica de la diabetes insípida, la osmolaridad, ¿no? Y la densidad de la orina suele ser menor a 1001 a 1000. Y el sodio plasmático puede estar normal o puede estar mal. Generalmente puede estar normal, es una descarta que sea no tengamos una diabetes insípida, que el sodio está normal. Tenemos todas esas características. Entonces vamos a tener un paciente con poliuria, más de 50 ml/kg día. Tenemos que calcular la osmolaridad urinaria, esto es bien importante.
¿Perdón? Vemos la osmolaridad urinaria que está en 250 a 350. Vamos a considerar que la diuresis es osmótica por solutos. Vamos a tener que ver la glucosa, sodio y urea. Un paciente puede tener diabetes, mellitus, no puede ser diabetes. Tenemos que descartar. ¿Perdón? Pero ¿qué pasa si la osmolaridad urinaria está menor a 200 milimoles? Litro, ya debemos valorar la osmolaridad plasmática y veamos si está alta, pues vamos a sospechar en diabetes insípida. ¿Perdón? Nunca se olviden de las osmolaridades urinaria y plasmática. En la diabetes insípida siempre la osmolaridad urinaria va a ser menor a 200, va a estar baja, y la osmolaridad plasmática va a estar alta. ¿Perdón? Muy bien. Entonces, ya nosotros considerar que esta es diabetes insípida, tenemos que diferenciar si es central o es nefrocítica. Y también se puede hacer una prueba de deshidratación con la VH exógena, ¿no? Esta nos va a orientar si es una diabetes insípida central cuando existe aumento de la osmolaridad urinaria o si es diabetes insípida nefrogénica sin aumento de la osmolaridad urinaria después de la prueba de deshidratación con la ADH. Por otro lado, si tengo una osmolaridad urinaria menor a 200, pero la osmolaridad plasmática es menor a 280, no es alta, estaríamos hablando de una polidipsia psicogénica o una polidipsia primaria de otro tipo. ¿De acuerdo? No se olviden que la osmolaridad es clave para hacer el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento? La deposición de líquidos, ¿no? Y este déficit se debe calcular a partir del sodio oxénico mediante la siguiente. ¿No? De estos líquidos abajo se va por sodio y son las 130 litros. Aquí tenemos un ejemplo. Un paciente que pesa 70 kilos tiene un sodio oxénico de 150. El déficit de líquidos calculados es de 3 litros, ¿no? Entonces calculamos 70 por 0,6, hacemos 150 menos 140 y todo esto lo vamos a dividir en 40 y nos va a dar bien. Vamos a checar tu cálculo. Es 3 litros. Fíjense 3 litros. Entonces, aquí tenemos que disminuir el sodio que está en 150 que está alto. Entonces, para disminuir el sodio de razón de 0.5 miliequivalentes por hora, podemos administrar 3 litros de solución glucosa al 5% durante 20 horas. ¿No? Ahora, a una velocidad de 150 millas hora. ¿Perdón? Ahí vamos a poder disminuir el sodio a 0.5 miliequivalentes por hora. ¿Por qué no debemos disminuir más? Porque ¿qué puede pasar? Podemos tener complicaciones. Al igual que cuando hablamos del síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, no podemos deponer el sodio de forma rápida y tampoco lo podemos detectar, o sea, perder el sodio, bajar el sodio de forma abrupta. Tenemos que ser cuidadosos. ¿De acuerdo? Muy bien. Recuerden bien ese ejemplo porque han entendido el mensaje subliminal. Van a borrar de sus grabaciones. Bueno, dentro de lo que corresponde a la diabetes insípida después de la cirugía hipoficiaria, la complicación más frecuente puede ser esta, puede desarrollarse hasta los 48 días postoperatorios, tiene una duración de unos 7 días, ¿no? Como ya hemos mencionado, puede haber un periodo de diabetes insípida, sino de secreción inapropiada de hormona antidiurética y volver a la normalidad. La mayoría de la función, la no hipótesis. Después de entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? En un paciente postoperado de cirugía hay que monitorizar, ¿no? Podemos ver si es que el paciente está cumpliendo criterios de diabetes insípida en sus horas postoperatorias, pero depende igual de ustedes si son de neurocirugía o si quiso operar bastante criterios de la hospital de clínica como cualquier otro hospital, ustedes van a estar encargados de monitorizar esto, ¿no? Entonces, vamos a ver el balance hídrico que siempre todos los quirúrgicos van a decir, tienen que aprender bien el balance hídrico. Vamos a ver la diuresis y el grado de líquidos, ¿no?
Monitorear claramente la presencia de sed. El paciente está neurológicamente entero, hay que evaluar si tiene sed o no. ¿Verdad? Y los electrolitos, ¿no? Para calcular los molarios, ¿no? Si se detecta que vamos a tener poliuria, vamos a determinar la osmolaridad plasmática y urinaria, que es importante, como ya habíamos visto, ¿no? Para hacer el diagnóstico. Ante la sospecha de hiperglicemia, la glucosa y la glucosa es el causante de la diuresis, ¿no? No hace tanto la diuresis. Cuando nosotros vamos a confirmar, hay que hacer una monitorización estricta con electrolitos 2 veces al día, hemograma 2 veces al día, ¿no? Y calcular también la osmolaridad binaria 2 veces al día. ¿Qué está pasando con esta? Alguien se trae a su amigo imaginario y... Entonces, complicaciones del tratamiento. Cuando se existe un tratamiento o se realiza un tratamiento excesivo, ¿qué va a pasar? Va a haber un compromiso del estado neurológico, ¿no? Vamos a tener complicaciones, ¿de acuerdo? Es esencial para este paciente tener acceso al agua. Si el paciente neurológicamente está íntegro, Glasgow 15-15, quiero ser la mejor forma de corregir es agua libre. Agua libre. Si el paciente está con deterioro del estado de conciencia, ya hacemos la fórmula para calcular. Si el paciente no puede vivir, nosotros vamos a instalar una sonda nasogástrica y aportar por ahí agua libre. ¿Perdón? Siempre es mejor corregir por vía ¿no? ¿Qué más debemos vigilar ya? Bueno, es el destino, síndrome de sección inapropiada de hormona actividad, donde vamos a encontrar lo contrario, ya no un sodio alto, sino un sodio bajo. ¿No? Porque la hormona antidiurética va a estar liberándose de forma frecuente y actual. Esto va a ocasionar una hiponatremia hormonal con todas sus características. Y también puede ser euvolémica, o sea que no vamos a tener un paciente deshidratado ni un paciente con sobrecarga hídrica. ¿No? El sodio sérico generalmente se encuentra menor a 135 y la osmolaridad siempre va a estar baja, ¿no? Menor a 275 para y la osmolaridad primaria va a estar nada diferente, ¿no? De la mayor a 100 milivolts litro, el sodio urinario va a estar mayor a 40 y vamos a tener una orina concentrada, no diluida, como hemos hablado en la diabetes insípida. Cuando nosotros tenemos una hiponatremia hormonal euvolémica, vamos a valorar posibles causas de esta hiponatremia, porque el paciente cuando tiene secreción inapropiada de hormona antidiurética no te va a decir, doctor, buenos días, estoy viniendo porque tengo cigarro. Nosotros, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Con la alteración de los electrolitos. Y lo que vamos a encontrar va a ser la hiponatremia. Y cuando tengamos hiponatremia, pues debemos descartar posibles causas que te estén ocasionando ese sobrebajo. Dentro de eso, ¿qué tenemos que hacer? Descartar una insuficiencia adrenal. Tenemos que ver que el cortisol esté dentro de sangre normal, ¿de acuerdo? Que es una posible causa de hiponatremia. Pero de hiponatremia hipohormonal euvolémica es la característica del cigarro, ¿de acuerdo? Podemos evaluar el perfil tiroideo. Aquellos pacientes que tienen alteraciones en la función tiroidea pueden ocasionar sodio bajo. Hablando específicamente del hipotiroidismo. Entonces, si el paciente tiene el cortisol normal, perfil tiroideo normal, descartamos insuficiencia adrenal, descartamos hipotiroidismo y debemos evaluar si el paciente está utilizando diuréticos, principalmente los tiazidios. ¿De acuerdo? Descartamos eso. Los pacientes que ya están utilizando algún diurético, tiazídico, inclusive hasta de ASA, ya nos hace descartar que este paciente pueda tener un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace este diagnóstico? Por descarte.
primero debemos descartar todas las posibles causas de hiponatremia y recién vamos a llegar a este diagnóstico. No podemos hacer diagnóstico de SIGA por más que tenga una hiponatremia hiposmolar eubolémica con el sodio sérico bajo y osmolaridad sérica baja y osmolaridad urinaria alta si tiene una de estas patologías. ¿De acuerdo? Se hace por descarte. Primero se descarta todo y recién se concluye una. Entonces, si tenemos un cortisol menor a 5 microgramos de decilitro, ya sería un diagnóstico de insuficiencia renal. Por lo tanto, el otro algoritmo, tratar la insuficiencia renal. ¿De acuerdo? Ahora, si tenemos la T4 libre baja, continuamos. TSH alta, hipotiroidismo, ya nos vamos a hacer tratamiento del hipotiroidismo. ¿De acuerdo? Si está usando tiacidas, pues la referencia al nefrólogo, referencia al cardiólogo, cambio de diurético. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes quieren lo pueden cambiar, no hay problema. Pero si, no, si descartamos eso, ya concluimos al diagnóstico de síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. ¿De acuerdo? Y nos vamos a pasar a la siguiente. Y debemos ver cuáles son las causas que van a producir ese síndrome. Neoplasias, cualquier tipo de neoplasia, cualquier estructura del cuerpo que puede ocasionar un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. No solamente neoplasias a nivel cerebral, ¿de acuerdo? Pulmón, páncreas, duodeno, ovario, donde ustedes se imaginen, puede ocasionar síndrome de secreción inapropiada. Aquellos que andan en motocicleta, ¿quién sabe de motocicleta? Cuídense, sean precavidos. Si es que no quieren dejar la motocicleta, uno puede ser muy cuidadoso y puede ser muy responsable al manejar, pero hay gente que no es así y ellos pueden ocasionar otro accidente. ¿No? Si tiene alguien querido que maneja la moto, le recomiendo por más que se cuide, otra persona puede ocasionar accidente. Infecciones, cualquier tipo de infección, neumonía, pulmonar, tuberculosis, etcétera. Los pacientes que viven con la enfermedad del VIH, ¿no? Que ya están en fase SIDA también por ocasionar este tipo de alteración. Hemorragias o trombosis, alteraciones de coagulación y específicamente las neurológicas, lo que habíamos mencionado anteriormente, en el caso de la diabetes insípida, también pueden ocasionar un síndrome de secreción inapropiada. Las causas metabólicas, en los fármacos, la clorpromida, la carbamazepina, que es muy frecuente en pacientes adultos mayores que están utilizando carbamazepina para síndromes convulsivos, epilepsias, ocasionan este tipo de alteraciones. ¿Verdad? Entonces, hay que buscar otra opción que fármaco. ¿Verdad? Inhibidores de la MAO, inhibidores de la recaptación de serotonina, antidepresivos, anticíclicos y ciclofosfamina. Entonces, fíjense, varias causas de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Sáquenle una foto. O hay de pronto uno de estos fármacos ocasiona el tratamiento. ¿Cómo debemos hacer el tratamiento? Cuando el sodio está mayor a 120, estaríamos en una hiponatremia moderada, y si está más de 130, una hiponatremia leve. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que calcular, ¿no?, la capacidad de eliminar agua libre y determinar si es agudo o crónico. Cuando la hiponatremia es aguda menor a 48 horas, vamos a evaluar. Si es agudo, va a tener síntomas importantes neurológicos, hay que corregir de forma inmediata. Pero si es crónica, nos podemos dar el tiempo de estudiar. ¿De acuerdo? Si es agudo, es más peligroso. Entonces, de acuerdo a la capacidad de eliminar agua libre, cuando es mayor a 120, recuerden bien, cuando no hay un deterioro importante del estado neurológico, podemos hacer restricción de líquidos cuando es menor a 0.51. ¿De acuerdo?
menos de 1 litro en 24 horas, ¿no? Y aumentar la ingesta de solutos. O sea, ¿a qué se refiere? Aumentar la ingesta de sólidos. Inclusive en algunos pacientes nosotros les damos cápsulas de sal. ¿No? ¿Qué son las cápsulas de sal? La sal común que tenemos en la casa, que están basadas en las cápsulas. Nada más. Por eso, para que pueda digerir el paciente. Esto generalmente es en los adultos mayores. ¿No? Cuando es de 0.51 a 100, restricción de líquidos menor a 500 ml en 24 horas. Y aumentar la ingesta de solutos. ¿No? Y cuando ya es mayor a 1 o la restricción hídrica no es posible, el tratamiento con baptanes. Por ejemplo, el Tolbaptan, 15 miligramos día, o el Polibaptan por vía endovenosa cuando el paciente está muy delicado, 20 miligramos día por 4 días, ¿no? Y aumentar la ingesta de solutos, y podemos considerar administración de solución hipertónica, no salina 3% en estos casos, ¿no? Lastimosamente en nuestro medio no tenemos los baptanes. Tengo un paciente que se hace traer de España, pero después los otros pacientes no tienen acceso a eso. Y debemos siempre dar la respuesta y pasar al tratamiento de baptanes si no tenemos una respuesta adecuada. Ahora, ¿qué pasa cuando la hiponatremia es severa? Cuando está menor a 120, siempre debemos considerar solución hipertónica, a lo que es posible. Síntomas moderados, vamos a infundir a 0.5 kg/h. Evaluamos a las 2 horas a este ritmo de infusión, perdón. No debemos elevar el sodio más de 6 milicarretas ¿no? No, más de 5 en 24 horas. Los días no más de 10, pero no aprendan no más de 5 para que no se les pase. ¿Listo? De acuerdo. Entonces vamos a ir en constante evaluación, ¿perdón? Ahora, si tenemos síntomas severos, ya la dosis de la infusión va a incrementar a 1 ml kilogramo, ¿perdón? Y nuevamente debemos tomar en cuenta que no debemos elevar mayor a 5 miliequivalentes. Si a las 2 horas de controlar tenemos un incremento del sodio mayor a 6 miliequivalentes, detenemos la infusión y estamos en constante evaluación del paciente. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Y siempre vamos a incrementar la ingesta de solutos y tenemos que eliminar la agua libre que tiene el cuerpo. En estos casos, se ha descrito que también se podría utilizar diuréticos de asa, furosemida. También está reportado, ustedes van a ver que es de los inhibidores de SGLT2, está como opción de tratamiento para estos casos. Se puede utilizar la empaglifosina o la dapaglifosina, pero siempre debemos corregir con solución hipertónica cuando el sodio está menor a 120 y si el paciente tiene deterioro de estado neurológico. Por ejemplo, ayer he visto a un paciente con un sodio 112, una señora de 70 años de edad, diabética tipo 2 de hace 10 años, que no le gusta cumplir su tratamiento. Su sodio 112. ¿Qué creen? ¿Qué hacemos con esa paciente? Si está neurológicamente íntegra, por más que el sodio está a 120, menor a 120, no debo usar soluciones hipertónicas. Para nada. Porque está neurológicamente íntegra. Lo he visto en mi consulta, ni siquiera paciente hospitalizada. ¿Perdón? Entonces no se corrige si es que clínicamente no hay datos de deterioro del estado neurológico. Se debe confirmar ese sodio, pero puedes volver a repetir. ¿Perdón? Eso. Otra cosa que si tienes deterioro del estado neurológico, inmediatamente corriges por soluciones. ¿Listo? Eso es recordar fisiología, las temperaturas, sus modalidades, está alta, está baja, escasa, ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario,